Eso. Bien, entonces nos quedamos aquí en esta parte del Google Académico. Y yo les decía que, por ejemplo, para saber si mi tema de investigación está, está bien, o sea, que tenga lógica, pues yo les recomiendo que pongan ese tema de investigación, por ejemplo, en Google Académico, ¿no? Puede ser en cualquier base de datos donde haya artículos de investigación, pero pues, la más a la mano podría ser este, ¿no? Entonces, un sistema de muestreo automático de variables críticas, variables críticas para el proceso de compostaje. Quizás, y entonces te deben de salir, por ejemplo, diseño y construcción y prueba de un prototipo automático para compostaje de salas. Entonces, por ejemplo, Lupita, es del 2014. No sé si sea uno de los que me enviaste para que revisáramos si más o menos te pudieran servir para lo que viene siendo la parte del diseño mecánico y Ok. y de las cantidades a calcular. Si es, no sabes, ¿verdad? La Déjame verdad ver ni si me se abre. acuerdo. Deja ver si se abre. Es Pero que si yo lo busco, ahí aparece. Ya ve que cuando abres un link se pone como en color moradito. sí, 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 sí. Déjame ver, a ver. Que se está pronto. Ahí está. Ujú. Sí, diseño y construcción y prueba de un prototipo automático para, para compostar. Entonces, mi tema sí es un tema que alguien más investiga. Digo, esto está desde el 2000, publicado en el 14. 2014. Pues aquí en esta parte seguramente traerá algo de imágenes, las que no se alcanzó a cargar, pero la idea es que esto también, por ejemplo, forme parte, perdón, de tu estado del arte, ¿ya? Porque es cosas que ya alguien más Hizo. ha hecho, ajá, relacionado con tu tema. Sí, mira, aquí está, figura uno, ya viene la tabla 2 y estas vienen seguramente acá al final O por ahí. o por ahí. Es que, ¿sabes qué? Seguramente sí es. Te mandan por medio de enlaces. Por ejemplo, en este Ah, caso, sí. te mandan a un enlace aparte, en donde se ve la figura 1. Te fijas, este es un flujo de material a través de la cámara de compostaje. Mira qué interesante. En vez de ser un tambo, es como un tipo, una gaveta, pues ahí entra la composta, y lo va, avanza una fase, y luego aquí en esta parte baja, y lo avanza a otra fase, y lo baja y avanza a otra fase, y acá sale la composta. Interesante, ¿no? O sea, Sí. nosotros estamos haciendo un túnel y ellos Ujú. están haciendo un sistema como de paletas, ¿no? O sea, bueno, no más que de paletas, como un sistema de laberinto, ¿no? Para que la composta y avance. Y estas son bandas transportadoras. Ahí se ven los rodillos para que Sí. la composta vaya avanzando. Aquí la única, bueno, no sé, habría que leer este documento, a ver de qué se trata, pero la desventaja que yo le veo, pues es la parte del monitoreo, no sé cómo lo monitoreen, y la parte del volteo, o sea, cómo se voltea, o sea, cómo se le hace para que la composta se voltee, porque pues aquí la única manera que veo que se voltee es hasta cuando cae al siguiente nivel. Y ya, Sí. es todo. Pero bueno, habría que ver qué proponen estos cristianos. Pero mira, aquí está el prototipo. Ese de más o menos así tendríamos que pensar cómo presentar nuestro prototipo, las partes que lo conforman y todo ese rollo. ¿Sí? Ujú. Y aquí está la parte mecánica. Te fijas, ahí se ven las poleas, el motor. Ujú. Está chido, está padre esto. Entonces, te digo, este es así, a vuelo de pájaro, uno que Ah, salió nomás con poner el tema aquí en el Google Académico, ¿no? Pero pues está este otro, diseño y construcción y prueba de un prototipo automático para compostaje, también este del 2014. Ujú. Y luego está modelación a escala del proceso de compostaje aerobio en pila estática. Este no, porque este es pila estática. Estas son ujú. las pilas que nomás se ponen así y se dejan que el propio este, sustrato y la parte de los microbios y todo ese rollo hagan el proceso, pero eso es
un poquito distinto a lo que estamos haciendo nosotros, pero aquí está este otro prototipo de bioreactor aeróbico para el monitoreo y control de procesos de compostaje. Esto también está chido. Y así, o sea, cuando veas que salen Ajá. investigaciones que están relacionadas con tu tema de investigación, es un buen tema de investigación. ¿Cuándo no sería un buen tema de investigación? Pues cuando no salgan, o sea, que tú pongas tus palabras claves o pongas tu tema de investigación y cuando veas los resultados que te arroje, pues no se relacionen para nada con tu tema, o sea, que sean otras cosas que nada que ver, ¿no? Por ejemplo, Ujú. no, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo planeado, bueno, tengo muchos proyectos, pero un proyecto es, por ejemplo, lógica difusa, lógica, lógica difusa aplicada a la obtención de un plan estratégico. Así. Ese es un proyecto que estamos trabajando y ya dices, a ver, lógica difusa aplicada a la obtención de un plan estratégico. Ese sería mi tema de investigación. ¿Ok? Y ya ves aquí, internacionalización de las pymes, análisis de recursos y capacidades internas mediante lógica difusa. Dices, ah, caray, pues sí maneja lógica difusa, pero no dice nada de plan estratégico. A ver, localización de empresas usando lógica difusa, estrategia para su posicionamiento. Híjole, pues sí maneja lógica difusa, pero no la maneja dentro de un plan estratégico. Híjole, pues a lo mejor no. Y así, si te das cuenta, te vas a topar con que posiblemente tu tema no se ha abordado. Entonces, a lo mejor sería cuestión de redactarlo de manera un poquito distinta, ¿sí? O de plano, o sea, que es el caso extremo, pues pensar que a lo mejor nadie ha abordado este tema de investigación. Y eso sería, o sea, tiene dos vertientes, tiene una vertiente buena y tiene una vertiente buena y una vertiente mala. La vertiente buena es que, pues, prácticamente lo que obtengas de tu investigación es conocimiento nuevo, o sea, porque nadie lo ha abordado. Entonces, esa es la parte buena. La parte mala es que a lo mejor nadie lo ha abordado porque no tiene sentido, o sea, no hay para dónde, o sea, no hay forma. A lo mejor otros investigadores ya lo abordaron y obtuvieron resultados que no son publicables y entonces pues mejor lo abandonaron. Entonces, esas son las dos vertientes, ¿verdad? Generalmente la vertiente de que nadie lo haya abordado, sí está difícil, o sea, la verdad es que sí está complicado. Entonces, a lo mejor pues hay que hacerlo un poco más general. Por ejemplo, la lógica difusa es parte de la inteligencia artificial. Entonces, a lo mejor inteligencia inteligencia artificial, inteligencia artificial aplicada a la planeación estratégica, o sea, hacerlo un poco más genérico, ¿no? Estratégica. Y ya, entras ahí y ya te encuentras, por ejemplo, que aquí hay técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza de negocios. La planeación estratégica tiene que ver con la enseñanza de negocios. Entonces dices, ah, caray, pues sí, como que sí se adapta un poquito más. O aplicaciones de inteligencia artificial en procesos de cadena de suministros y así. O sea, tú puedes ir viendo a ver si tu tema, pues, si es algo que ya haya sido abordado o que a lo mejor nada que ver, ¿verdad? Inteligencia. Así es, así es. Entonces, ¿cómo ves, Lupita? Sí, tu tema, sí, más o menos. Sí, profe. Excelente. Entonces, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedaría tu tema de investigación? Es sistema de monitoreo de variables críticas para la elaboración de composta. Ok, nada más ahí le agregaría yo sistema de monitoreo automático, o sea, que Ah, ok. se, que se, sí, que se establezca de manera muy, muy clara que es un sistema de monitoreo automático. Ujú. Ujú, ok, muy bien. Entonces, bueno, ya cuando tienes
tu tema ya bien definido, pues entonces sí ya puedes, desde mi punto de vista, pasar a la fase de la identificación del problema. ¿Sí? Entonces, yo creo, recomiendo que primero, antes de identificar un problema, eh, conceptualicemos, ¿sí? Contextualicemos y conceptualicemos el problema como tal. ¿Qué es el problema? Bueno, el problema es una brecha de la realidad o de un aspecto de la realidad que se observa y un valor o un deseo de cómo debería de ser la realidad. O sea, en pocas palabras, un problema es el cómo es y el cómo debería ser. Sí, el es esto que dice aquí, o sea, un aspecto de esta realidad que estamos observando, el es. Y el cómo debería de ser es este, el valor o un deseo de cómo debería de ser la realidad. Sí, por ejemplo, aquí en nuestro adorado Fresnillo, ¿sí? Pues un problema es algo que realmente pasa, por ejemplo, no sé, la violencia en el municipio, incluso percibida por los propios ciudadanos mediante la encuesta del INEGI, ¿no? Una percepción de violencia en donde el 96% de las personas se sienten inseguras. En Fresnillo, pues eso es una percepción de la realidad, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque hay un gap, ¿sí? Así se le llama a esta brecha, un gap, una diferencia entre lo que es y cómo debería ser en realidad. O sea, se supone que debería ser una ciudad pacífica, sin miedo, sin balazos, sin levantones, sin ráfagas, nada de eso. O sea, porque tú dirás, ay, pues eso es un, ¿cómo se llama? Es una utopía, es algo difícil. Pues no, o sea, porque los que ya tenemos algunos años viviendo aquí en Fresnillo, vivimos mucho tiempo en Fresnillo en un área de mucha tranquilidad. O sea, era bien raro encontrar, bueno, saber de asesinatos, de balazos, de levantones, esas cosas. Era muy raro. O sea, tú salías a jugar a la calle en la noche y salías al antro. Bueno, en ese tiempo se llamaba que salías a la disco y jamás te preocupabas por que te fueran a levantar o a asesinar o qué sé yo. Y ahora pues es un problema, o sea, es un problema porque hay una brecha con respecto a lo que estamos percibiendo, respecto a lo que sabemos que pudiera ser si, no sé, no voy a meterme en política, pero si el gobierno hiciera bien las cosas, o si nosotros como ciudadanos hiciéramos bien las cosas, si las universidades hiciéramos bien las cosas, qué sé yo, la verdad es que ese problema pues es un problema, no, que no se ha solucionado hasta la fecha. Sí, entonces, un problema encaminado a nuestra, a nuestra investigación, ya no tanto, bueno, al final de cuentas, lo que les platico de Fresnillo sí pudiera ser una investigación social, pero nosotros, en términos de nuestras maestrías, la maestría en administración y la maestría en procesos productivos y manufactura es qué, qué vacío o qué dificultad, ¿verdad? Existe actualmente en, en nuestro, pues sí, en nuestro proyecto que nos implica una respuesta para resolverla, ¿sí? O sea, ¿qué cosa ves tú que no está bien y que sabes que debería ser de otra manera? No sé si me explico, ¿qué cosa crees tú que no está bien? O sea, que incomoda, que genera disgusto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está un problema. Entonces, por ejemplo, en el caso del proyecto específico de Lupita, por la familiarización que tengo con él, pues un problema debe de ser, digo, no es que sea así, Lupita, pero un problema, pues puede ser que, que cada vez más es complicado encontrar, ah, pues, a suelos que puedan producir productos cuyo destino final es el humano, ¿ves? Entonces no sabes si esas legumbres, verduras, hortalizas, etcétera, se han producido con las mejores condiciones y con el mejor,
con la mejor higiene del mundo. Entonces, es una problemática porque te platico a ti, Lupita, les platico a todos los demás. Ha habido casos en donde se ha detectado y es algo que no se esconde, de que muchas hortalizas, por ejemplo, al menos aquí en Fresnillo, quién sabe si todavía está la fecha, pero hubo un tiempo en que eran regadas con aguas negras, o sea, con aguas del drenaje. Pues tú te preguntarás, pues, ¿qué tiene, no? Al final de cuentas, pues, la tierra purifica todo, es como un filtro. Pues no, o sea, porque ciertas bacterias, pues son muy pequeñas y se van, este, como parte de los fluidos que se absorben por las plantas. Y esas bacterias de forma natural pues sí, ahora sí que se incrustan en los vegetales, en las verduras y todo ese rollo. Y a final de cuentas, esas vegetales y verduras son extraídos de ese suelo, son limpiadas así, no sé, si en el mejor de los casos, limpiadas con agua de primer uso y dices, pues ya están lavadas. No, lo que pasa es que como el agua está, mm, pues sí, enriquecida con esas bacterias, entonces las bacterias forman parte de la estructura de la planta, o sea, no las puedes quitar, o sea, no puedes decir, pues le quito la piel a la calabaza y ya. Pues no, o sea, esa calabaza en su interior trae esas bacterias que provienen de los desechos humanos, obviamente, y de muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, ese es un problema, o sea, entonces, el querer, el querer tú asegurarte que tus alimentos sean producidos con el mayor estándar de higiene y limpieza, pues es el problema que puedes abordar con esta investigación por medio de la composta. O sea, la composta enriquecería un suelo que tú mismo tengas en tu casa, tu jardín, tu huerto. Y con esta composta y por medio de un compostador automático, pues tú puedes asegurar que esos nutrientes que la planta tome para su crecimiento, pues sean totalmente orgánicos, totalmente orgánicos. Obviamente las aguas negras también son orgánicos. La bronca es que son orgánicos, pues, negativos, ¿verdad? O sea, heces fecales y cosas así. Y acá no, la composta se realiza con restos de comida, que no es que estén mal, simplemente pues ya son pasadas. Y aparte, pues se le agrega por ahí acerrín, que hojarasca seca, que bla, 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 con el fin de asegurar que la composta se genere como un enriquecedor del suelo, no tanto como un suelo en donde plantes tus vegetales, sino que ese producto sea el que enriquezcas el suelo en donde estás plantando tus plantas y que ese enriquecimiento de ese suelo te garantice que tus plantas de tomate, de cilantro, de chile, así, o sea, obviamente plantas pequeñas, pues te vayan yendo de manera paulatina, proveyendo de tus alimentos. O sea, obviamente, pues no todos tus alimentos, pero sí la gran mayoría. O sea, hay huertos caseros que pueden producir legumbres, frutas, o sea, frutas pequeñas, obviamente, ¿verdad? Fresas, cosas así. Y pues, ¿por qué no, verdad? En su momento determinado, pues también pensar en cosas un poquito más grandes, lechugas, repollos, qué sé yo. Pero ya eso implica que tengas un poquito más de terreno. Entonces, ese más o menos es así, digo, de manera muy, muy, muy abuelo de pájaro, un problema que pudiéramos mencionar de tu proyecto, Lupita. ¿Qué opinas? De hecho, también tenía pensado de que igualmente hay ponerle de lo de la conciencia ecológica ambiental, de que pues desde la casa no nos enseñan a hacer buen uso de los residuos orgánicos y también por eso hay mucha basura en las calles. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Otro problema es eso, ¿no? O sea, existe una total y absoluta, falta de conciencia en lo que viene siendo el tratamiento de nuestros desechos y cometemos el error, muchas veces, no digo que todos, pero cometemos el error de desechar
residuos orgánicos con los inorgánicos, ¿verdad? Y eso provoca que a la hora de quererlos separar, pues es más complicado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no fomentar la cultura de la separación y aparte de fomentar la cultura de la separación, la cultura del aprovechamiento de esos residuos, ¿verdad? Porque en términos generales, los residuos orgánicos, digamos así, por ejemplo, frutas que se echaban a perder, legumbres, que ya no utilizamos, cáscaras, etcétera, son cosas por las que ya pagamos por ello, ya pagamos. Entonces, ¿por qué no sacarles el mayor provecho a esas cosas que ya pagamos? O sea, ya el desecharlas es una pérdida para nosotros como familia, como, no sé, como integrantes de un de una casa, pues, que comemos ahí todos. Entonces, toda esa parte que ya no la usamos y que las desechamos, pues es algo que estamos desperdiciando. Entonces, sí, estoy de acuerdo, Lupita, esos alimentos, cáscaras, te digo, frutas, legumbres echadas a perder, que se tiran a la basura, a final de cuentas, esas basuras, pues tarde que temprano se empiezan a descomponer. Y esa descomposición, aparte de la incomodidad del mal olor que se genera, pues también contamina porque esa degradación producen gases, generalmente es metano, que a final de cuentas es contaminante. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa descomposición? Y en vez de que se genere ese gas, que es principalmente el nitrógeno, pues mejor que el nitrógeno se integre a la tierra y que funcione como un fertilizante, ¿verdad? Pero un fertilizante natural, o sea, no tienes que ir a comprar, pues que el nitrato de amonio, que es un fertilizante inorgánico producido por el hombre, no, mejor aprovechamos ese nitrógeno que está integrado en los desechos, les damos un correcto manejo y nada, o sea, obtienes un beneficio. Así es correcto, Lupita, me parece muy adecuado que consideres también eso como parte del problema de investigación que estás abordando. Así Ujú. es. Entonces, si aún con esta explicación, digo, no te digo a ti, Lupita, o sea, lo digo en general, todos los que ven este video, si aún con todo lo que te expliqué ahorita, batallas para identificar el problema de tu investigación, de tu proyecto, no te la compliques, mira, aquí te dejo unos tips. Sí, eh, un problema puede ser un vacío en el conocimiento, es decir, nadie ha escrito en eso porque a nadie se le ha presentado esa situación. Entonces, como a nadie se le ha presentado, pues, pues no hay en donde consultes, entonces hay un vacío en el conocimiento. Entonces, ese puede ser la manera de cómo identifiques un problema, ese vacío que existe en el conocimiento. Nadie ha escrito en eso. Entonces, si nadie ha escrito en eso y a mí se me está presentando, pues entonces ese pudiera ser una buena pauta para crear un problema, o sea, para darle forma a un problema de investigación. Por ejemplo, vamos a suponer, no digo que sea el caso, ni tampoco digo que sea algo que ustedes estén trabajando, pero es nada más para enriquecer esto, ¿no? Por ejemplo, en la mañana recibí una invitación para revisar un paper de microplásticos. Dije, órale, chido, sí, me gustaría mucho. Y luego ya me empezaron a decir, sí, pero se trata sobre microplásticos encontrados en productos enlatados, por ejemplo, en atún, sardina y esas cosas. Entonces se trata de abrir varias muestras y, y hacer un análisis microbiológico sobre qué tanto de microplásticos trae el pescado, pero no tanto que lo traiga adherido a la piel, sino que se los haya tragado, o sea, el pescado o el pez se haya tragado esos microplásticos y los traiga en las entrañas. Entonces tú cuando ya cortas el atún así en tu latita y te lo comes, entonces te estás comiendo esos microplásticos. Entonces, pues, qué tanto afecta a la salud humana por medio del consumo de los pescados, la contaminación que estamos haciendo de los microplásticos? Y dije, no, pues no. Y pues no, tuve que declinar por eso, tuve que declinar esa participación en esa revisión porque no tengo experiencia, pero me gustó el tema de investigación. Sí, sí te fijas, o sea,
bueno, me gustó el problema de investigación, no tanto el tema. Me gustó el problema de investigación. Sí, hay un vacío en el conocimiento respecto a qué tanto está afectando a los seres humanos la contaminación por microplásticos, ¿verdad? La contaminación por microplásticos en el mar, porque los peces pues se comen esos microplásticos, ¿verdad? Entonces me hizo muy interesante ese pudiera ser un problema. ¿Qué te digo? No es para nosotros porque generalmente eso implicaría que tengamos mucha, pues, que tengamos mucha relación con el mar y pues aquí estamos a, no sé, mínimo unas 6, 7 horas para estar tomando muestras y sí, está muy cañón. Entonces, pero bueno, pudiera ser un tema de investigación, a lo mejor para los chavos de biotecnología. Entonces, bueno, esa es una forma de identificar un problema de investigación. ¿Qué vacíos existen en el conocimiento actual que sea atractivo de estudiar y que tenga un impacto en la humanidad, ¿no? Ok, otra manera de identificar un problema es que haya contradicciones de otras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, en algún tiempo, este, por ejemplo, bueno, iba a poner otro ejemplo, pero no, a lo mejor nada que ver. Pero ya ven que hay contradicciones y esto es así como que muy, ¿sabe cómo? Pero existe, ¿no? Los mentados terraplanistas, ¿no? O sea, son contradictorios. O sea, mientras unos dicen que la Tierra es plana, pues obviamente va en contra de todas las investigaciones que argumentan que la Tierra es redonda. Entonces, no digo que sea el caso, pero sí ha pasado de personas que dicen, pues me voy a tomar este programa de investigación, este, que, que se tienen resultados contradictorios. O sea, mientras algunas investigaciones, las más serias, obviamente, argumentan que la Tierra es una esferoide, una esfera, pero como plana en los polos. Hay otras personas con, digo, ya investigaciones no muy serias que argumentan que la Tierra es plana. Entonces, tú te vas a chutar un problema de investigación de demostrar tanto una cosa como otra, ¿no? Entonces, ese sería un problema de investigación, ¿sí? Hay por ahí las noticias en las redes sociales de un terraplanista que invirtió, no sé, una cantidad alta de dinero para demostrar que la Tierra era plana. Y oh, sorpresa, ¿va? Que con sus investigaciones concluyó que la Tierra era redonda. Y pues, tómala. O sea, puede ser el caso, o sea, puede ser el caso que tú seas de una corriente distinta y tú quieras demostrar que tú tienes razón cuando realmente no la tengas. Entonces, pues si tú llegas a una conclusión que en realidad tú no tienes razón, pues también hay que publicarlo. O sea, también, digo, también es válido poder decir, ¿saben qué? Pues me equivoqué. Y en realidad, pues no va por ahí, ¿verdad? Sí, entonces ese pudiera ser otro resultado que pudieras, más bien, otra manera de buscar un problema de investigación cuando existan resultados contradictorios, ¿verdad? Entre una investigación y otra. Por ejemplo, en física hay mucha contradicción sobre la manera en cómo se constituye la materia, ¿verdad? Hay unos que están en la teoría de cuerdas, otros que están por el lado de la materia oscura, y así, muchas cosas. Entonces ahí sí hay muchas contradicciones en física y por eso hay tanta investigación, porque todo el mundo quiere demostrar que su teoría es correcta. Entonces ahí hay un montón de campo de acción en el área de la física y por eso en el área de la física pues hay un montón de investigaciones, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, sale. Entonces, eso es una forma de identificar un problema. La otra que, bueno, en términos generales se me hace una de las más fáciles para identificar un problema es la necesidad de explicar un hecho satisfactoriamente. O sea, por ejemplo, no sé, en algún tiempo se argumentaba que los rayos, ¿verdad? eran enviados por una deidad, ¿verdad? Por Zeus, hasta que pues a alguien se le ocurrió no se le ocurrió, más bien se le dio la necesidad de explicar un hecho satisfactoriamente. O sea, como que no a todo mundo les satisfacía
el pensar que Zeus estaba allá en el cielo aventando los rayos, ¿no? Entonces, pues, este, alguien dijo, no, pues ni más, voy a plantearme ese problema de investigación, de demostrar o de explicar este hecho, pero más científicamente, ¿no? Ya, pues a partir de ahí surgió este famoso este, pasaje de la ciencia donde un cuate por ahí andaba con un papalote y cargado negativamente para demostrar que los rayos en realidad eran cargas polarizadas, que si eran atraídos por una polaridad de otra, de otros, bueno, si era positivo o negativo, pues con la polaridad alterna, pues poderlo jalar y así, ¿no? Y entonces esa parte también es la manera de identificar un problema de investigación, la necesidad de explicar un hecho satisfactoriamente. Y esta otra, pues comprobar una explicación que va de la mano con la otra, ¿no? O sea, si alguien, o si hay una explicación en la literatura de por qué, no sé, de por qué el sodio reacciona violentamente al contacto con el agua, y ya, pues, no, pues es que sucede que la composición química hace que, bla, 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 y ahí echar una explicación a algún científico, bueno, pues tú quieres comprobar que esa explicación pues es correcta o no sea correcta. O sea, también la comprobación de una explicación puede ser el origen de un problema de investigación. Entonces yo te sugeriría, Lupita, y a todos los demás, que una vez que identifiquen su problema, o, o, o si no lo han identificado, pues recurran a estas cosas, o sea, así como que, a ver, mi problema de investigación, ¿por qué? Es un vacío en el conocimiento, son resultados contradictorios de otras investigaciones, hay necesidad de explicar un hecho satisfactoriamente o hay que comprobar una explicación, ¿verdad? Digo, son pautas, ¿sí? Que tú puedes tomar para ver si con eso identificas el problema. Pero no quiere decir que sea necesariamente con ellos. O sea, puedes identificar un problema de otra manera sin necesidad de que digas, ah, pues agarré una de estas para identificar mi problema. No, es total y absolutamente independiente. O sea, eso es como una ayuda nada más para identificar correctamente un problema. ¿Sí? Entonces, hay algunos criterios para, haz de cuenta que aquí en esta parte lo identificas, pero ya una vez que identificaste el problema, debes de valorarlo. O sea, sí es muy bueno valorar si un problema realmente es bueno o no. O sea, a lo que voy es que eres estudiante de maestría. Entonces tú tienes que abordar un problema de investigación de nivel maestría. No sé si me explico. O sea, no puedes abordar cualquier problema de investigación porque, pues ya se me ocurrió esto y ya, ¿no? O sea, lo importante es que es un problema que implique poner a prueba, pues, conocimientos que tú tengas desde la licenciatura y que aporte en cierta medida un conocimiento nuevo. Entonces, un problema de investigación tiene que ser pertinente, es decir, tiene que coadyuvar a la solución de algo, ¿verdad? Que está sucediendo, que, que causa molestia, que causa enojo, que causa pérdidas en una organización, ¿verdad? Es pertinente, o sea, qué bueno que lo estás haciendo, qué atinado, qué pertinente que estés abordando este problema de investigación, ¿verdad? Porque nos vas a ayudar, una vez que resuelvas este problema, pues nos vas a ayudar con esta bronca. Por ejemplo, en los tiempos de la pandemia, sí, un problema de investigación pues, fue encontrar una vacuna para, para, para el COVID, ¿verdad? Entonces, ese problema de investigación, yo creo que en su momento fue el problema más pertinente que se pudiera abordar por parte de todos los investigadores. ¿Por qué? Porque estaba muriendo mucha gente. Entonces, encontrar una vacuna que permitiera asegurar que aunque te diera la enfermedad, no te mataría, sino que a lo mejor te daría una buena friega, pero de ahí no pasaría. Entonces, esa investigación fue lo muy pertinente que pude yo ver a la hora de la pandemia, cuando pasó la pandemia. Entonces, así tú, o sea, planteate qué tan pertinente es tu problema de investigación. O sea, realmente es un problema
Y una vez que solucione ese problema, ayudará, o sea, mm, disminuirá esa molestia, disminuirá ese enojo, disminuirá esa bronca que está sucediendo actualmente. Si es así, pues qué bien, o sea, tu problema de investigación que estás abordando, pues es pertinente, ¿no? Que sea pertinente, evitar la duplicación, o sea, que no sea un problema que ya alguien más abordó y que a final de cuentas ya demostró que, no sé, se soluciona de esta manera o se soluciona de otra manera y ya. Entonces, tú puedes abordar un mismo problema que alguien más, ¿verdad? Pero tienes que proponer cómo soluciona ese problema algo distinto a cómo lo solucionó otra persona. Y que ese algo distinto lo haga más rápido, lo haga más barato, lo haga, no sé, o sea, que tú le agregues algo que el otro no hizo. Eso se llama evitar duplicidad, ¿sí? Ok, que sea factible, ¿sí? Que sea un problema factible de llevar a la práctica, ¿verdad? Porque aquí pueden pasar también dos cosas importantes a la hora de identificar un problema. Uno, que sea un problema muy sencillo y entonces eso hace que el proyecto de investigación, por ejemplo, para maestría, en vez de durar 2 años, pues se solucione en 3 meses o 2 meses y esto es algo que nos ha pasado. No sé, ustedes chicos, digo ya, en su momento me gustaría que me platicaran las ideas de sus proyectos, pero en su momento esa factibilidad se presta mucho a las empresas. O sea, en las empresas es muy común que quieren que un problema no tanto un problema de investigación, sino un problema que está sucediendo, se solucione de hoy para mañana. Entonces, no, espérame, o sea, esa es una de las broncas con las que nos hemos topado a la hora de hacer proyectos aplicados en la industria, que no quieren esperar tanto tiempo para la solución. Y dices tú, pues es que de eso se trata, o sea, las empresas tienen que o deben de solucionar lo más pronto posible esos problemas. Sí, está bien, pero entonces no son problemas de investigación o si son problemas de investigación, pues deben de abordar un equipo muy grande de personas para que se pueda abordar pues ahora sí que por varios frentes y poderlo solucionar de manera muy rápida, porque sí, un problema en la industria no te va a esperar, por ejemplo, los 2 años de maestría para que le puedas dar una solución. Esa es la bronca cuando haces problemas, bueno, cuando solucionas problemas o cuando planteas problemas para la industria, ¿sale? Eso es la factibilidad. Entonces, la factibilidad se trata, pues, que sea un problema de, de, de cierta manera resolvible y que no te conlleve demasiado esfuerzo, tanto en recursos como en tiempo, como en cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del proyecto del compostador, bueno, pues es factible porque, bueno, estamos en una universidad que tiene una carrera de mecatrónica, que ahí podemos conseguir con cierta facilidad los materiales, bueno, sensores, el motor, etcétera. Entonces es factible de hacerlo, ¿verdad? Entonces esa factibilidad pues asegura que el problema de investigación pues pueda ser resuelto, ¿verdad? Ok, aceptabilidad política. Híjole, pues aquí en esta parte sí está muy complicado porque si tu problema no tiene aceptabilidad política, pues se complica mucho porque puedes empezar a perder credibilidad, ¿verdad? En el proyecto, no tanto por ti, sino por los que te rodean, ¿verdad? Porque estás en contra de la política de la universidad o de la política del municipio o de la política estatal o nacional, ¿verdad? Entonces digo, ese problema de investigación, pues también debe tener cierta aceptabilidad política. Y con esto no quiere decir que vayas a la Cámara de Diputados